Al filo de la grandeza, un cuento corto de la antología desde otro punto de vista, Star Wars. Entonces, disparen cuando estén listos. Wilhuf Tarkin no era del tipo que ensayara las palabras. No le daban la posibilidad de pararse ante un espejo e imaginar sus momentos de triunfo, pronunciando o susurrando declaraciones que se consolidarían en la historia. Pero estas palabras eran diferentes. Había esperado más de 2 décadas para decirlas. Estas palabras comenzarían un frenesí insondable de acciones y reacciones en lo profundo de la enorme arma sobre la que él tenía el control, y desencadenaría un torrente de fuego primordial que borraría a los enemigos del Imperio en un instante abrasador. Le molestaba que el director Krennic ya hubiera dado la orden de disparar un tiro de prueba que había vaporizado la ciudad de Jedha, pero tales precauciones eran necesarias. ¿Qué pasaría si hubiera fallado? Mejor que tal vergüenza estuviera a los pies de Orson Krennic que del gran Moff Tarkin. La prueba de Krennic resultó ser espectacular, pero el buen director estaba destinado a recibir solo una mención al pie de página en los anales del Imperio, ya que estaba tangencialmente relacionado con un desastre minero en la luna antigua. Tarkin había modulado cuidadosamente su propia distancia del proyecto a lo largo de los años, acercándose cada vez más cuando las señales apuntaban al éxito, flotando más lejos cuando los retrasos roían la paciencia del emperador. En ese momento, sobre Jedha, la estrella de la muerte había pasado del concepto a la prueba. Tarkin había pasado de ser un partidario distante a un arquitecto jefe. Krennic había intentado robar ese momento. ¿Qué había dicho él? ¿Que estaban allí en medio de su logro? Disparates. Tales reclamos eran tan absurdos como que un albañil se enorgulleciera de un parapeto construido a distancias de un rey. Es el castillo del rey. La gloria asciende siempre hacia el cielo. Ahora Tarkin estaba en lo alto del cielo, mirando a Scarif, un mundo violado por intrusos rebeldes, un mundo infestado. Sus secretos imperiales, expuestos a las alimañas rebeldes. Estos secretos no eran irreemplazables. Había duplicados de los registros de desarrollo militar en Coruscant y conociendo al emperador en otros lugares. Pero ese no era el punto. La amenaza rebelde estaba aquí y ahora. El asunto requería una decisión ejecutiva. Los rebeldes no podían dejar Scarif. La información que debía purgarse como una extremidad debía ser amputada antes de que la infección se propagara a otra parte. ¿Y Krennic estaba ahí abajo o no? Regresó a la ciudadela de Scarif para limpiar el desastre que había comenzado. Bueno, Tarkin podría hacerle un favor y esterilizar ese lío con mayor eficacia. Desde su punto de vista actual, dentro de la estrella de la muerte, orbitando muy por encima del planeta tropical, Scarif giró hacia abajo, llevando a la ciudadela al horizonte. «Disparen cuando estén listos», dijo Tarkin por fin, y se permitió la más breve de las sonrisas. Ahora, Tarkin estaba parado en el puente de la Estrella de la Muerte, rodeado de instrumentación luminiscente y maquinaria zumbante. El general Tage esperaba cerca, al igual que el almirante Motti, examinando una pantalla de lectura, aunque una mirada falló en notar que estos oficiales podían ser perdonados con la otra presencia en el suelo. La imponente forma de Darth Vader, señor oscuro de los Sith. Su resistencia al sondeo mental es considerable. Pasará algún tiempo antes de que podamos extraerle la información, retumbó Vader, describiendo la tenacidad de su prisionera, la princesa Leia Organa de Alderaan. Tiempo. La palabra hizo eco en la mente de Tarkin, trayendo pensamientos del pasado otra vez. Ha convertido el tiempo en un aliado de la rebelión. Tarkin había reprendido a ese idiota de Krennic con tales asuntos. Se completó el chequeo final. Motti sonrió.
El almirante se aseguró de que Tarkin se interpusiera directamente entre él y el caprichoso señor oscuro. Moti y Vader habían tenido un reciente desacuerdo sobre asuntos de espiritualidad y procedimiento. Todos los sistemas están operativos. ¿Qué curso debemos establecer? Una estrella de la muerte operativa y toda la galaxia a su alcance. Un momento que demoró 2 décadas en fabricarse. Pero Tarkin no podía saborearlo. Las preguntas le zumbaban como una mosca en un dormitorio. ¿Dónde estaban los rebeldes? ¿Desde dónde estaban operando? ¿Dónde estaba su base? Y la pregunta más punzante, ¿de qué servía tener el arma más poderosa del universo si esta chica podía desafiarlos? Tal vez respondería a una forma alternativa de persuasión, propuso. El Senado y sus apelaciones a la población ya no existían. El emperador se había encargado de eso con la disolución de ese cuerpo pendenciero que tanto había dudado. Los planetas que apoyaban la traición, pero que recibieron cierta protección al invocar las simpatías de los ciudadanos del imperio, no tendrían voz para atraer a la gente. Estos mundos necesitaban un recordatorio de cómo era el poder final. ¿Qué quiere decir?, preguntó Vader, aunque sin duda el señor oscuro ya sospechaba el destino final de la línea de pensamiento de Tarkin. Creo que es hora de que demostremos todo el poder de esta estación, dijo Tarkin. Se volvió hacia el joven almirante. Establezca el rumbo para Alderaan. Moti sonrió. Con placer. El salto de la estrella de la muerte al hiperespacio ocurrió con pocos incidentes. Literalmente, no era poca cosa propulsar un objeto tan masivo a velocidades superlumínicas, pero la maravilla de la ingeniería que era esta estación de batalla cumplía con las expectativas. Solo se podían sentir ligeros escalofríos en la espaciosa oficina de Tarkin, donde resonaron en anillos en una copa de agua sobre la reluciente superficie de su escritorio. Tarkin estaba sentado, mirando los informes de ingeniería que se desplazaban por el monitor de su escritorio. Según los estándares de Krennic, cada salto hiperespacial era acompañado por una isla exhaustiva que relataba el rendimiento de cada sistema y subsistema involucrado en el proceso. Los dedos huesudos de Tarkin desplazaron la información, pero pronto se desinteresó. La estación funcionaba. No necesitaba una autopsia de cada evento mecánico. Dejaría que los ingenieros lo analicen. Apartó las corrientes de datos técnicos de la vista y sacó las noticias que salían de la capital. La disolución del Senado exigía la atención de los medios de comunicación, y los medios de comunicación de Oro Noticias estaban repitiendo obedientemente la narración que los consejeros del imperio habían preparado. Los traidores rebeldes se habían infiltrado en el Senado. Tal infiltración resultó en un devastador ataque terrorista contra una importante instalación militar imperial en Scarif. Durante la emergencia, el emperador necesitaba el control absoluto para poner fin rápidamente a esta amenaza y eliminar a los insurgentes que tenían acceso al corazón de la burocracia imperial. Tarkin vio una exhibición dramática del arma principal de la Estrella de la Muerte, como la manera perfecta de acentuar ese decreto con un ejemplo innegable de poder imperial. Tarkin tenía la autoridad para tomar tales decisiones. Seguramente no necesitaba pedir permiso a Coruscant para hacer lo que planeaba. El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo la lectura de Tarkin. Desde su escritorio, abrió la puerta e invitó a su visitante a entrar. Moti dio un paso adelante. Deseo felicitarlo, gobernador, en un nivel más personal de lo que la formalidad ordinariamente permitiría. Ha logrado lo que muchos no creyentes consideraron imposible, dijo. Las fosas nasales de Moti se incendiaron mientras respiraba profundamente. La Estrella de la Muerte está lista y es suya. Su alineamiento es notable y apreciado, Moti, pero no soy de los que pierden el tiempo en exhibiciones excesivamente emocionales, dijo Tarkin, mirando de cerca al almirante. No vino aquí solo para compartir esas palabras. Moti tragó saliva y luego habló. Señor, si puedo, esa estación puede destruir cualquier planeta que quiera seleccionar. Toda la flota estelar de una batalla campal no podría detenernos. No podría detenerlo. Ahora tiene en su mano el poder de la vida y la muerte sobre cada ser vivo en la galaxia.
Tarkin esperó, sin decir nada. Moti continuó: el poder supremo descansa sobre usted ahora. Y en el emperador, por supuesto, dijo Tarkin, alanceando a Moti con su mirada. Desde luego, gobernador, respondió rápidamente Moti. A eso me refería. Pero el emperador está lejos aquí, y usted tiene el mando real. Tarkin alcanzó su agua, pero aún así miró a Moti de cerca. Esta no es la primera vez que habla de esta manera, Moti. Dio un breve sorbo. Diga lo que tiene en mente. Si lo ordena así. La pausa de Moti fue casi imperceptible. La estación de batalla se ha convertido en la fuente misma del poder del Imperio. Todo ese poder yace en sus órdenes y a su solo comando. Está cerca de la traición, Moti, advirtió Tarkin. Sabía que la conversación llegaría a esta marca cuando Moti se revelara. ¿Es una traición señalar que usted podría exigir una posición de autoridad solo superada por el emperador? Preguntó Moti. No quisiera tener al emperador como enemigo, dijo Tarkin, rompiendo el contacto visual con Moti para echar un vistazo a los informes de Coruscant. Con solo presionar un botón, colapsó el torrente de datos. Pero el comando de la Estrella de la Muerte lo hace su igual, dijo Moti. Podría compartir el dominio de la galaxia. El ligero énfasis en compartir representaba una imagen clara de la motivación en la mente de Tarkin. Volvió a mirar a Moti y sonrió sin labios. ¿Con usted como mi mano derecha? Soy su sirviente dispuesto, gobernador Tarkin. Tarkin se puso de pie. Moti dio medio paso expectante hacia adelante, pero Tarkin se quedó detrás de su escritorio. Gracias por el sentimiento con respecto a las operaciones de esta estación, almirante. Pero ahora volveremos a la formalidad del procedimiento y registro, y continuaremos nuestra misión que el emperador ha decretado. Moti asintió, recuperando su postura más rígida y el grado de circunspección que dictaban los protocolos imperiales. Pero el brillo todavía estaba en sus ojos. Había sido una apuesta, pero Moti había lanzado con éxito la primera andanada en una ambiciosa apuesta por el poder, y aún se mantenía en posesión de su rango y su vida. Tarkin lo rechazó con un movimiento de cabeza y Moti giró sobre sus talones y salió de la oficina. La política, pensó Tarkin, era donde Krennic había fallado. El ingeniero ruidoso conocía las complejidades de los hiperimpulsores y las relaciones de conversión de energía, pero no había podido ver las trampas de la corte imperial. Krennic había querido ascender, pero no sabía cómo escalar. Tarkin había bloqueado todos sus caminos, y ni siquiera una Estrella de la Muerte había permitido que Krennic se levantara. Krennic había sido un constructor que pretendía ser un líder. Al final, eso fue supervisión. Tarkin estaba en el puente. El almirante Moti le había informado sobre la reversión segura del hiperespacio y que la Estrella de la Muerte ahora se acercaba más a Alderaan. Tarkin había visitado el mundo en muchas ocasiones. Estaba lleno de historia. Su familia real había lanzado muchas de las antiguas expediciones que habían abierto por primera vez la galaxia. Tal fama lo elevaba a las alturas intocables de importancia, y una nube de arrogancia lo rodeaba. Los Organa habían pensado que podían actuar con impunidad desafiando los decretos del emperador, pero la historia les había otorgado un lugar especial en los corazones y la mente de las personas. Alderaan y su realeza tendrían que haber recibido una lección hacía mucho tiempo. «Gobernador Tarkin», dijo una voz altiva, envuelta en un acento afectado. «Debería haber esperado a encontrarlo sosteniendo la correa de Vader. Reconocí su hedor nauseabundo cuando me trajeron a bordo». A pesar de su pequeño cuerpo totalmente eclipsado por la opresiva forma negra de Darth Vader, la princesa Leia Organa se mantenía firme y orgullosa. Era una fracción de la estatura y edad de Tarkin, pero se mantenía bien parada mientras intercambiaban ataques vestidos de cortesía. Pero Tarkin pronto se cansó del intercambio. «Princesa Leia», dijo, «antes de su ejecución me gustaría que sea mi invitada en una ceremonia que pondrá en funcionamiento esta estación de combate». Tarkin extendió sus brazos, observando la extensión de la Estrella de la Muerte. «Ningún sistema estelar se atreverá a oponerse al emperador ahora». Leia lo miró y habló de manera uniforme. «Mientras más apriete su agarre,
Tarkin. Más sistemas estelares se descubrirán entre sus dedos. No después de que demostremos el poder de esa estación. En cierto modo, usted ha determinado la elección del planeta que será destruido primero, dijo Tarkin. Se volvió hacia el monitor del puente que mostraba la imagen azul verdosa de Alderaan, muy parecida a Scarif, cuando por primera vez tuvo el control del arma principal de la Estrella de la Muerte, excepto que ahora no habría medias tintas en la operación de la estación de batalla. Dado que se niega a proporcionarnos la ubicación de la base rebelde, he elegido probar el poder destructivo de esta estación en su planeta natal, Alderaan, dijo. Leia se quedó sin aliento. Allí estaba, la grieta en la fachada, el desmoronamiento de la esperanza, la muerte de esa chispa rebelde. Leia suplicó. Tarkin lo saboreó. Vader era tan impasible e ilegible como siempre. Esta vez, la explosión que emanó del superláser de la estación de batalla fue diferente. Los 8 haces tributarios se canalizaron en un solo rayo que redujo a Alderaan a escombros ardientes. Decenas de miles de años de historia fueron aniquilados en un instante. Tarkin vio su futuro en la brillante onda expansiva de fuego que se irradiaba hacia el cosmos. Pensó en el distante emperador y cuán poco importaría la reacción de Palpatine. Pensó en la niña sollozando por la destrucción de su mundo traidor. Pensó en las palabras de Moti, y en ese momento de triunfo, Tarkin no pudo evitar pensar en Krennic y todo lo que le había quitado al hombre indigno. Entonces, su hombro ardió. La carne chamuscada se agrietaba con cada movimiento. La conciencia de Ozor Krennic surgió de la oscuridad, inducida por el dolor. Sus sentidos se enfocaron a la luz del sol borrosa en una imagen comprensible. Estaba en Scarif, al borde de lo que solo podía describirse como una pesadilla, pero no era un sueño. Todo era verdad y acababa de empeorar. Krennic miró hacia el cielo y vio su creación, la Estrella de la Muerte, que se alzaba más allá de las nubes, girando lentamente. Tarkin Krennic echaba humo. Tarkin ahora tenía el control de su estación de batalla, o eso pensaba Tarkin. Tarkin no conoce el poder sobre el que se paga, no sabe cómo domesticarlo. Si los rebeldes hubieran logrado robar las lecturas tépticas de la estación de batalla, entonces el curso inmediato de acción de Krennic hubiera sido ordenar una revisión completa de los esquemas. Ahora consciente de la traición de Galen Erso, Krennic había revisado los datos para encontrar cualquier cosa, cualquier aberración, sin importar cuán insignificante fuera. Cerraría cualquier brecha que Erso pudiera haber hecho en la armadura de la Estrella de la Muerte. Krennic lo haría. Aunque algunos se burlarían que la Estrella de la Muerte de un éxito comprobado, Krennic desconectaría la estación para examinar cada perno. Krennic había resistido las consecuencias políticas de privar al emperador de su nueva arma para garantizar que funcionara sin problemas. Porque Krennic era un ingeniero. Tarkin no. Tarkin no podía comprender la complejidad de esta creación. En cambio, Tarkin sería consumido por la impaciencia. Tarkin era un político que pretendía ser arquitecto. Al final, Krennic sabía eso. Eso sería su perdición. Mi creación será su destrucción. Y con un destello de energía verde, canalizado a través de una serie de cristales compuestos de Kyber, diseñados por Galen Erso, cuya hija momentos antes había atrapado a la entrada en el corazón de los secretos imperiales, Orson Krennic se convirtió en polvo. Fin.